Buenas tardes, ¿cómo anda el grupo? Hoy vamos a empezar esta clase, la número 5, en este módulo número 1, para mostrarles, vamos a ver un par de composiciones, un par de pinturas de algunos holandeses, de la escuela holandesa, y vamos a tratar de analizarlas como para ver qué podemos tomar de interesante de los efectos de la luz, de cómo se trabajan los espacios, qué podríamos tomar para nuestra obra. Hasta podríamos copiar alguna obra de estas, son bastante interesantes, son unos lindos retos para tomar, porque uno de los artistas que estamos viendo, Vermeer, un holandés, que tiene una particularidad muy interesante. Fíjense cómo trabaja la luz ambiental y cómo capta las escenas. Son escenas cotidianas, no son muy rebuscadas, las poses son como más que nada escenas donde yo puedo ver la sensibilidad del artista tratando de darnos una perspectiva o un punto de vista de lo que pasaba. Es como una especie de pintura costumbrista. Nos habla de cómo yo puedo retratar lo diurno. En este caso podría ser como una tarde, porque es un hombre y una mujer bebiendo vino. Es bastante interesante porque de todos los maestros creadores de la pintura de interiores, este es el más glorioso, sin duda. Trabaja mucho el misterio. Ahora les voy a mostrar otra que es muy interesante para mí, también de Vermeer, que es algo muy bonito. Ya les voy ahora tengo que acomodar la cámara. Ahí está. Mira, fíjense el trabajo muy parecido a lo que hacía Velázquez con las meninas. Trabaja el espacio de una forma muy buena. Es una mujer con perlas. Fíjense cómo trabaja los tonos, ¿no? Con óleo, cómo nos da ese brillo, esa luz intensa que entra, que es una luz muy particular, la de los Países Bajos, como la de Francia. Quien haya podido andar por ahí, no hay tanto sol, entonces era como si estos artistas, estos pintores, trataran de captar la luz. En todos estos contrastes, nosotros vamos a tener un montón de por ejemplo, fíjense cómo trabaja el interior y cómo trabaja la sencillez de ese rostro, pero a su vez muy bien logrado. Un par de objetos, como si fueran que se está mirando un espejo, ¿ven? Se está mirando un espejo que hay acá, pero lo predominante en esto es el trabajo de la luz. Cómo el artista deja en toda esta zona una penumbra y ahí deja ver un poquito de la luz que entra al piso, pero fíjense en la penumbra, es casi barroca. Tiene los límites acá bien demarcados, pero acá se abre la forma, como que se funde en la sombra. Entonces, acá tenemos otra escena cotidiana. Puede ser en la casa bueno, fíjense, también está, bueno, ella está tomando agua y el otro señor vino.
También es son escenas cotidianas. Este es uno de los cuadros más bellos que tiene Vermeer también. Fíjense la luz, cómo está trabajado el rostro, perdón, ahí se ve mejor, ahí está. Fíjense, con unas pequeñas pinceladas les da el brillo al rubio del cabello, y la materia, el nivel de materia que tiene en el trabajo. Estaría muy lindo, sería muy interesante poderlas ver a estas pinturas en vivo, ¿no? Bueno, o cualquier pintura, porque todo lo que estamos haciendo es virtual. Entonces, vamos a ver, ahora les voy a mostrar a algunos de los artistas que nos podrían ayudar con el material que vamos a trabajar hoy, que es pastel. Con pastel podríamos lograr un montón de estos matices, y no nos sería tan difícil lograr un rostro. Vamos a ver cómo es la técnica ahora del pastel. Le voy a seguir mostrando un par de artistas. Otra de las cosas interesantes que vamos a empezar a ver son las líneas madres, porque si bien yo entro al rostro analizando la direccional, fíjense, la mirada es una línea más. Fíjense, el brazo también me da, pero esta curva me hace volver a la pintura y a centralizarme después en esto. Después vamos a ver en las medidas áureas cómo podemos nosotros hacer que el ojo circule por la composición sin tener que... ¿Ven? Acá también hay muchas diagonales. Esta horizontal, y tiene el corte acá con esta jarra. También los sombreros nos dan direccionales, las miradas, todo se centra acá. Fíjense que tiene una moneda y ella está por recibirla. Volvemos a esto también, fíjense las líneas. Ahí está la línea de los brazos, pero esta línea también está bastante fuerte, no es una vertical, sino que hay una diagonal. Y todo también hace que nosotros tengamos un recorrido. Eso es lo que vamos a empezar a tratar de analizar cada vez que veamos una pintura. ¿Qué líneas tengo yo? ¿Qué líneas? Para después componer con líneas. Yo puedo empezar componiendo con diagonales y después decir, bueno, acá hay una persona, acá va a haber un objeto, o acá va a haber una mesa con algunos elementos. Yo puedo ir trabajando y haciendo alusión, porque pueden ser estas pinturas como disparadores de obra mía. Yo puedo dibujar el interior mío, la cocina, me gusta una parte del patio, o me gusta la perspectiva del garage, bueno, hay muchas posibilidades. Ahora vamos a seguir con otras pinturas. Vamos a ver a Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec fue uno de los más grandes pintores de Francia, y para mí uno de los más interesantes. ¿Por qué? Porque fue un estudioso del dibujo y el color. Ustedes ya vieron que trabajaba mucho, el que lo conozca, trabajaba mucho se iba a burdeles, lugares donde había un montón de bailarinas. También retrata lo cotidiano. Y este paisaje es en un parque donde solía ir mucha gente a pasear, y fíjense la calidez del rostro. Está trabajado
Esto, si bien está trabajado con manchas de óleo, el óleo muy aguado, tratando de, fíjense, de solo simular con el color que hay vegetación o algo atrás, pero atrás es una pintura abstracta. Fíjense la calidez, la sombra del rostro es violeta. Miren las luces amarillas, un rosa para darle algo de rubor. Fíjense el cabello muy bien representado, solo con un par de líneas y manchas, que eso nos va a dar a nosotros solo como una especie de esbozo en toda la pintura, salvo esta zona en donde él quiere representar, y es donde él pone y estudia y hace el ajuste, ¿no? Así que lo más importante de esta pintura es solamente fíjense el trabajo de luz. Acá seguimos con Toulouse-Lautrec. Fíjense algo de lo que les comentaba recién, ¿no? Si bien puede ser un estudio para una pintura, pero yo lo podría tomar como una obra de arte. Fíjense de que del fondo nace es un tierra, que para el trabajo que vamos a hacer de pastel, lo interesante sería tener una hoja, en vez de blanca, una hoja de un gris, un número del 1 al 10, un 5. Puede ser un gris, un marrón, un rojo, un bordeaux. Ahora le voy a mostrar ¿cómo se llama? ¿Por qué le estoy contando esto, no? Porque fíjense los trazos. Si bien esto es con pincel y óleo, miren el trabajo de los rostros. Era como un estudio de unas bailarinas. Él trabajaba mucho en el Moulin Rouge. Y fíjense también, con algunos trazos él me cuenta, está muy bien dibujado, tiene un dibujo tremendo. Fíjense cómo elabora los rostros. Pero a lo que voy es que no hace falta terminar ni rellenar todo en la pintura. Yo puedo trabajar con, por ejemplo, vamos a ver otro. Acá también, ¿ven? ¿Dónde está el foco de él? Acá, en el rostro. ¿Por qué? Todo lo otro, bueno, se nota una parejita, hay un trabajo de estudio. Está hecho también con óleo, pero lo podríamos hacer con trazos de pastel. Fíjense, también deja ver un fondo. A él le sirve no tener un fondo blanco para poder para utilizarlo como una base, y después él sí trabajar y limpiar donde desea limpiar, yo diría, o rellenar donde él le hace falta para contar la anécdota. Entonces ven, tenemos muchísimas. Acá tenemos otra. Tenemos muchísimas opciones a la hora de hacer retratos o de contar algo. Yo podría trabajar de una foto con un modelo en vivo. También está un poquito más trabajada, pero fíjense, acá también está el foco, cómo trabajó la mano. Fíjense el rostro, aparte de está muy bien tratado. Acá casi no hay trabajo, solo con unas sombras me da el indicio de que hay muchísima luz. Sería muy lindo también poder verla en vivo. ¿Ven? Trabaja con el color aguado, que eso yo lo podría hacer. Se podría hacer con acuarela. ¿Ven? Se ven bastante bien los trazos, cómo va armando la forma. Se podría trabajar con acrílico, con témpera, con óleo y con pastel.
¿Por qué les digo esto? Porque es un trabajo, si bien la composición, ven algo de lo que les contaba, es una composición estática porque tengo un triángulo que se asienta bien, no hay muchas direccionales y no es complicada, no es lo mismo que esta obra, que sí tengo muchas direccionales y puntos. ¿Ven las direccionales que me da la pierna, el brazo, desde el codo hasta la rodilla? Tengo una direccional muy fuerte que también coincide con la escena, el rostro. Es como si, al contarme solamente esos dos planos, este es el escenario, ¿no? Se ve que hay gente en un palco, y la escenografía del teatro. Fíjense también, esta composición es súper cruzada de líneas. 1, 2, 3, 4. A diferencia de esta, que es súper estática. No, la intención es acá no contar. En la otra era contar el dinamismo, acá esa estaticidad, también que ella no me mire a mí, que esté mirando la taza, y con ese gesto me hace meterme en la pintura y tratar de ver qué está pensando. Eso es lo interesante de esta pintura, que es como mucho más misteriosa. Si bien es simple, ¿no? Es simple la composición, pero es más misteriosa porque se mete en la piel, uno si se mete en la piel de ella, ¿qué vería? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Eso es lo lindo de la pintura, salvo que haya un gesto muy marcado sobre algo, puede ser muy insinuante, puede ser, ya les voy a mostrar otro tipo de pintura, mucho más drásticas o no. Lo importante es que acabamos de ver a Vermeer, Toulouse-Lautrec, y ahora vamos a ver un artista que me gusta mucho, que sería interesante también que lo vean, que no está muy bien en el libro porque, bueno, sufrió, estuvo mojado. Últimamente, bueno, ya no se usan libros, pero bueno, estamos haciendo la clase con lo que tenemos, ¿no? De bibliografía. Artista que se llama Oskar Kokoschka. Es un pintor que realmente no le interesa más la anécdota que el trabajo perfecto de la forma. Si bien está hecho con espátula y en óleo, pero veamos la simpleza. Tenemos una señora, fíjense las manos cómo están trabajadas, el rostro. No es perfecto, pero sí, yo veo una cara, boca, nariz, ojo, una mano, el brazo. Ven también eso que les decía, bueno, este verde capaz que yo lo puedo interpretar, la cabeza lo interpreta como vegetación y este color como cielo. Pero ven que no hace falta pintar tan bien y contar tan bien, como por ejemplo si yo tuviera esta escena también de Toulouse-Lautrec, es bastante alejada de lo que sería la realidad, pero mucho más, esto es más realista que esto. Entonces, ven que existen muchísimas formas. Por ejemplo, también, muchas formas de contar, puede ser cualquier cosa, está leyendo, ¿qué está haciendo? Está escribiendo, fíjense el rostro, el cabello es el fondo de la pintura con un par de pinceladas.
Acá también yo podría haber partido de un fondo azul e ir matizándolo. Entonces ven, no hace falta que pintemos tan bien. Fíjense, a ver, perdón, acá está esta obra. Fíjense esta. Fíjense, un paisaje. Yo digo que es un paisaje porque están las ventanas de estas supuestas ventanas, ¿no? De la urbe. Pero fíjense, si yo saco esto, es una pintura abstracta. Salvo por esto que me da indicio que son casas, yo veo que... Yo lo veo, pero si yo les tapo esto, ustedes me dicen son un montón de manchas. Fíjense, ¿no? ¿Cómo puedo construir con manchas? No hace falta que cuente que el edificio tiene 6 pisos o 7. Fíjense el cielo. Hay un montón de... También, fíjense, es una pintura abstracta, pero cuando yo comienzo a interpretar y ya el cerebro me dice una casa, un poste, una iglesia, ahí yo empiezo a reinterpretar. Entonces, no es para que juguemos con el espectador, sino para que tengamos en cuenta que podemos expresarnos de cualquier forma. Podemos hacerlo realista, de una forma medianamente realista, podemos trabajar con manchas, podemos trabajar imágenes religiosas. No hace falta que sí o sí tenga yo que contar. Fíjense este retrato también. Fíjense lo barroco. Lo barroco es cuando no tengo los límites bien definidos, entonces la forma se pierde. Esta obra es muy interesante. Es una obra mediana, no clásica. Por la forma de trabajo no me fijé el artista, pero me parece que es Rembrandt. Fíjense cómo trabaja los detalles. Son unos puntitos de luz que le dan volumen y que le hacen resaltar. Fíjense, hasta puedo ver que eso es de oro. Fíjense el trabajo en el rostro. También tenemos que tener en cuenta, fíjense lo lindo. Yo puedo contar cualquier cosa. Tengo una señora con una lechuza y no sé si está tomando cerveza porque parece una jarra de cerveza. También se nota que es de estilo holandés, pero fíjense, solo el rostro tiene un trabajo que si nos acercáramos a la pintura, fíjense, son un par de trazos. Fíjense las luces, fíjense las luces que le dio el rostro. Fíjense con un par de pinceladas, si bien estudió muy bien las líneas de la cara para contarme cómo era el rostro, fíjense cómo le da los brillos a la tela. Son pinturas, las analizamos para que después sepamos y tengamos un paneo. Yo estoy dándole armas a ustedes para que puedan empezar a trabajar. Fíjense acá hay otro Rembrandt, un Rembrandt. Fíjense la luz. Es tremendo, y cómo con unos pequeños trazos. En esta época Rembrandt era muy pobre porque no estaba pintando para la realeza, y los dotes se los pinta él, y es una mentira. O sea, él no tenía cadenas de oro ni cascos de oro,
pero es un autorretrato bastante crudo, si bien, o sea, no es tenebroso porque esto me da luz, pero fíjense la calidad de la luz. ¿Cuánto es lo que yo voy a contar de la escena? Está en penumbra, está al sol. Es muy, muy linda la historia de Rembrandt. Y cuando uno ve las pinturas en vivo, la verdad, se te aflojan las piernas. Es muy, muy, muy interesante cómo trabajaba las joyas, las plumas, la ropa. Ya vamos a investigar un poquito más sobre Rembrandt. Pero bueno, ahora vamos a pasar al trabajo con pastel. Tardes. Para hacer una introducción a lo que vamos a ver, que va a ser pastel, vamos a tener en cuenta que una de las cosas más importantes que vamos a tener va a ser el papel. Al igual que la acuarela, el pastel no tiene aglutinante, no tiene algo que lo ligue a la superficie. Entonces, ¿qué es lo importante? Es tener un papel, una cartulina, desde blanco hasta negro, cualquier color, porque ahora lo vamos a ir viendo. Pero lo importante del pastel es que sepamos que es pigmento. Yo podría fabricar el pastel con una pizquita de goma arábiga, que es como un aglutinante que liga, pero no con el tiempo no es como el acrílico o el óleo. Entonces, ¿qué es lo importante? Que la fibra del papel a mí me agarra el pigmento, al igual que la acuarela. Pero al ser una tiza tiene menos posibilidad, porque el pigmento, si no tiene un buen papel, se nos va a caer. Por eso vamos a tener que usar un fijador, una laca, que por lo general para el cabello son buenas, se llama laca, lo que es el spray para mujer, un Robi. Mientras más laca tenga, más fuerte sea, más nos va a pegar el pigmento sobre la hoja. Entonces, al igual que la acuarela, yo puedo cargar con material, pero va a llegar un momento que no va a resistir más la fibra de la hoja, y ese pigmento que quede por fuera se va a terminar cayendo. Por eso, si bien es una técnica muy linda, muy interesante, lo más difícil es la preservación. ¿Por qué? Porque necesito un muy buen papel, un muy buen marco con vidrio y sellado por detrás, porque el peor enemigo del papel son los insectos, los gorgojos, que nos pueden arruinar una obra muy buena si no está bien enmarcada. Entonces, si yo tengo en cuenta que voy a usar pastel tiza, ¿por qué es pastel tiza? Porque también tengo óleo pastel, pastel al óleo, que es graso, es como un crayón. Este sería como una tiza. Yo, si no tengo pasteles, puedo buscar una tiza cualquiera de algunos colores, no es muy variado como el pastel, pero es prácticamente lo mismo. Yo les voy a mostrar ahora en un pizarrón, como para empezar creo que es el material con el que primero tuvimos contacto en el jardín. Es muy dúctil, es muy sensible. El pastel nos va a dar calidades que el óleo no nos va a dar, y que la acuarela tampoco. Está bueno, muchos artistas han hecho estudios preliminares para obras, como les mostré recién de Toulouse-Lautrec, iba con pastel o carbonilla también. Sería casi la misma, o sea, es la misma técnica. En cambio, si puedo tener colores para dar luz, yo puedo agarrar un carbón usado y trabajar también. Es lo mismo que el pastel, es pigmento compactado
que luego puede ser hasta borrado con el dedo. Nos va a hacer falta un papel, una cartulina, si es de color mejor, no importa que sea negro, pasteles o tizas, puedo usar carbón o alguna carbonilla si no puedo ir a comprar o no tengo a la mano. Puedo probar, hasta hay gente que prueba con el pigmento y el dedo. Es muy interesante el trabajo. A mí me gusta enchastrarme. Siempre termino todo pintado. Este pullover sí está pintado por todos lados. Lo lindo de esto, que ahora lo van a ver, es que no demanda tiempo de secado porque ya es seca la técnica. No tengo que preparar la hoja como el acrílico o el óleo o la tela. Puedo también trabajar sobre tela. También va a tener un límite que va a ser la fibra y la textura que tenga el papel o la fibra. Eso ustedes van a ver, mientras más rugoso sea, mejor va a ser para nosotros porque nos va a poder captar mucho más pigmento. Entonces ahora les voy a mostrar, vamos a probar varios tipos de superficie y vamos a probar el pastel, la tiza, el carbón, porque si no hay color no importa, con carbón. Bueno, el otro día hice un asado y pinté la pared del patio con un carbón. Se irá en algún momento, sí, pero que las limitaciones de materiales no nos traben. Y si no tengo pastel, hago la experiencia con lápiz, con lápices de color. Siempre hay uno que otro color y como no podemos salir a comprar, todavía no sé si están abiertas algunas librerías artísticas. Pero el que pueda y tenga la posibilidad, bueno, se compra unos pasteles, puede comprar hasta sueltos. Lo bueno de esto es que no hace falta comprar la caja de pasteles. Uno puede comprar ciertos colores que a uno le interesan. Ahora les voy a mostrar en un pizarrón cómo podemos empezar vamos a ver la cocina, para que nosotros tengamos un poquito más de armas y sepamos y podamos ver para este viernes la exposición, que puede ir desde un dibujo, puede ir desde un pastel, una acuarela, no importa. Yo empecé a exponer sin haber terminado la universidad y con muy poco estudio, y es una muy buena experiencia el mostrar. Aparte esto es diferente, esto es de uno. Y aparte, ¿quién soy yo para juzgar o qué? Acá no vamos a poner nota. Venimos acá, estamos en este curso para expresarnos, para contar algo, como les dije la otra vez, que no se puede decir con palabras. Y no importa si yo hago un tachón, también es un gesto, es una forma de expresarse. Acá no hay, como les digo siempre, acá no se funde nadie, ninguna empresa va a quebrar si nos equivocamos. Podemos hacer lo que queramos, somos libres para trabajar, para pintar. Entonces cualquier cosa que yo quiera hacer, una vez pinté una papa, y esa papa la hice turquesa, me gustó. Si uno se pone a ver, dice, pero una papa pintaste, sí. Hay gente que trabaja naturaleza muerta, otros que les gusta el paisaje, hay artistas que solo trabajan con la abstracción, con la mancha. Bueno, acá probemos a ver qué forma de expresión, qué método. Por eso yo le voy a ir tirando cada clase una técnica para que vayamos viendo cuál nos sirve. No, esta me gusta más porque
es más fácil para mi forma de ser, no tengo paciencia, no voy a trabajar con óleo, trabajo con acrílico o con fibrones, o no, a mí me gusta el lápiz y me voy a dedicar solo al lápiz blanco y negro, perfecto, buenísimo. Y quien quiera explorar, les voy a dar las armas para que pueda ir jugando con distintas técnicas. El que ya viene pintando con óleo y lo quiere hacer, no hay problema también, que aunque sea así la pinturita, yo he hecho pinturitas que son como estampillas, es una pintura. También trabajo en grande, como ven, en tela, pero no hay una ley sobre qué se debe hacer, qué está bien y qué está mal, ni en qué tamaño, con qué materiales se deben pintar. Y cuando uno comienza, tiene que probar con varios materiales para ver cuál les sirve. Entonces, para esta exposición no tengan miedo, traten de sacarse todas las trabas. Entonces, cuando uno se vuelca en la obra, ya sea un punto o una línea o un super dibujo y una super pintura, no hay problema. Lo importante es que compartamos nuestra forma de ver, que la gente también, si le interesa, hay gente que no le gusta dibujar, le gusta ver, hay gente que no le gusta tocar un instrumento y le gusta escuchar música, pero no quiere decir que no disfrutemos de la música. A mí me gusta mucho la música, la escritura, he tratado de hacer de todo. Sigo pintando, pero he probado en varios lugares dentro de la rama artística para ver cuál me sirve a mí. Entonces, vamos a pasar al pastel. Buenas, acá para empezar o acercarnos al pastel, vamos a trabajar con tiza. Y tengo una superficie negra, en este caso, un pizarrón. Yo podría trabajar con cartulina de distintos colores, pensando en que yo acá, teniendo un negro, un color oscuro, un bordó, un verde, yo lo que voy a estar haciendo es adicionar luz. Es una luz aditiva. Cuando nosotros trabajamos con la acuarela, que es la hoja en blanco, cuando trabajamos con la hoja en blanco yo estoy sustrayendo luz. Utilizo la luz de la hoja, el blanco de la hoja. En cambio, acá, si tienen una cartulina negra, pueden comprar una cartulina negra de color y prueben con tiza. Es muy interesante. Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos de volúmenes? Por ejemplo, yo voy a tener un círculo, una esfera. Ahora, el proceso al revés, yo voy a ir poniendo luz. Por ejemplo, ahí voy a tener el foco de luz. Y después voy a ir trabajando suavemente para ir dando más o menos la zona en donde voy a tener una media tinta. Y yo acá puedo simular, hasta podría simular y hacer la sombra, ¿ven? Pero no la voy a trabajar la sombra, voy a trabajar la luz de atrás para poder despegar la figura. Entonces, fíjense cómo aparece la esfera, y si yo lo trabajo con una luz más intenso al plano, ven acá ya que, miren, yo trabajo y está cayendo pigmento. Acá ya estamos llegando casi al máximo, ¿ven? De blanco. Ya no puedo poner más blanco. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Ahora nos vamos a enchastrar. Yo puedo ir levantando un poco de lo que hice e ir dándole el volumen
dejando el foco de luz acá. ¿Ven? Y ahora puedo volver a dar luz. ¿Ven? Bueno, acá el pizarrón resiste menos material que la hoja. Yo capaz, con la hoja, acá tendría que fijar, no lo voy a fijar acá porque se me va a pegar al pizarrón, pero yo podría fijarlo y al material para sacarle, para que se quede el pigmento pegado y después ir trabajándole, ir dándole el volumen. Lo bueno de esto es que yo puedo ir levantando, ¿ven? Yo puedo ir levantando el plano. El plano de luz. Si quiero hacer una botella, o para qué me sirve esto también, sería lindo, interesante. Capaz un vaso que va a tener algunos brillos y puede que tenga algún líquido ese vaso. Entonces capaz con muy poco yo puedo contar mucho. Entonces después sí, capaz yo podría intensificar los brillos y hacer, este lo vamos a sacar un poquito, fíjense, yo ahí ya estoy dando la sensación de que hay algo con mucho brillo. Si quiero hacer una botella, yo podría trabajar las luces de la botella. ¿Ven? Si es que la botella es oscura, yo podría ir y ahora, por ejemplo, podría darle los brillos. No sé si ven más o menos ahí. Entonces, esta es una linda experiencia. ¿Por qué? Porque yo simplemente con una hoja, ya ustedes van a ir viendo, fíjense, yo puedo ir levantando con la mano el pigmento en la hoja, va a pasar algo parecido que ya lo vamos a ver, pero ¿cuál es la diferencia? Con la hoja voy a tener más agarre, más... me va a tomar más pigmento. Aquel pizarrón, ven, es mucho más, o sea, al ser súper liso, solo deja que el trazo se vea y después no nos va a soportar mucho pigmento. Ahora vamos a pasar al papel. Bueno, acá tengo una hoja de papel madera, es casi un cartón. Fíjense, no sé si se puede ver, pero tiene una textura, ¿ven? Entonces me va a servir mucho más que este lado, que es menos rugoso. ¿Ven? Esa textura, o muy parecida, esto es un passepartout, ¿no? Fíjense, vamos a tener una textura. Entonces eso nos va a agarrar algo de pigmento. ¿Ven? ¿Ven la textura del papel? Eso nos va a agarrar el pigmento. Vamos a probar. Acá tengo los pasteles. Bueno, estos eran de mi madre. Queda poquito, pero los colores son bastante vibrantes. Eso es lo interesante. Entonces, como hizo Toulouse-Lautrec, yo podría ir dando algo de luz para hacer un rostro, por ejemplo. Si quiero,
Fíjense, bueno, no se ve, no sé, ahora se va a ver mejor. Yo voy a ir trabajando con la luz de este color mostaza. Voy a ir armando, poniendo las luces, ¿no? Fíjense cómo voy. Ahí alcanzó el máximo de pigmento. No sé si se alcanza a ver. Sí. Y ahora voy a venir, por ejemplo, con un negro a marcar algunas de las líneas que me interesan a mí. ¿Ven? Yo podría ir más o menos dándole algo de carácter. Y por ejemplo, podría trabajar acá algunas de las sombras. Voy a trabajar con la zurda, si ven. Algunas de las sombras en azul, en un violeta. No importa cómo yo vaya dándole, capaz que lo lindo de esto, que después yo puedo hacer una especie de fumado de... ¿Ven con el dedo? Yo puedo ir uniendo, quitando algo, o hasta borrando. También me puedo hacer un fumino, que sería un rollito de papel. Yo puedo hacer un rollito de papel para no mancharme si no quiero. O un conito. Y con la punta, fíjense, yo podría ir modelando. ¿Ven? Yo puedo ir limpiando. Y después cuando haga falta vuelvo a poner pigmento. Acuérdense de... ¿Ven ahí? Si yo quiero ponerle... ¿Por qué me sirve esto? Fíjense el color. Porque recién cuando yo quiera voy a poner... Uy, me salió chanfle. Cuando yo quiera voy a poner el blanco, la luz. Entonces es mucho más fácil, no voy a tener que incidir y poner tanto pigmento. Después, por ejemplo, a ver un color más oscuro, vamos a usar un bordeaux. Fíjense, no importa los colores que tengamos. Todavía va, pinto con la zurda, pero no es tan dúctil como la derecha. ¿Ven? Yo puedo ir, es mucho más, es fácil, es lindo el material. Puedo levantar, puedo ir, llevar el pigmento, ¿ven? Con el dedo. Fíjense. Y después, yo podría, vamos a trabajar, ¿ven? Siempre por algo tienen un papelito, entonces voy trabajando de a poco. Yo puedo ir, es mucho más, es lindo, a mí me gusta enchastrarme un poco, ¿no? Pero fíjense que cómo puedo, con un par de colores nomás, y dando algo de luz y sombra. Fíjense, ¿ven? Acá hay pigmento, ¿ven? Y sigue cayendo. Lo bueno de esto es que puedo utilizar una hoja. Acá tengo una
un papel muy bueno. Fíjense también. A ver si lo podemos captar. Este es un Fabriano Ingrés. ¿Y qué tiene? Es muy bueno. A ver si lo podemos agarrar al grano de la hoja. Quiero mostrarles. Suelen tener dos tipos de grano. Es como medio cuadriculado de este lado. Y nos va a tomar bastante pigmento. Mucho más que una hoja lisa. Fíjense si voy a trabajar en un verde. En un verde, yo ya tengo mucho del... Voy a tener mucho más resuelto. Fíjense, ahí está, ¿ven? Acá podemos ver. Ahí está, ahí se ve. Miren. Esa es la textura del papel. ¿Ven? Es texturado. Nos va a tomar pigmento y nos va a ayudar para... Fíjense cómo reaccionan distintos los colores ante el fondo que nosotros tengamos, ¿no? Yo puedo... Cada cosa que yo vaya poniendo en un color oscuro va a ser luz. Fíjense, estoy trabajando con la zurda y en este caso garabateando. Después, si quiero, puedo ir transformando esto. Y digo, no, bueno, sí, puede que sea una casa. Y voy a hacer algo de vegetación con un poco de luz. Fíjense. Arriba del verde nomás, ¿no? Y le voy a dar algo de sombra. Voy a trabajar o darle un poco más de vibración, por ejemplo. Miren cómo funciona y cómo reaccionan los colores. A ver ahí si se ve. Ahí está. ¿Ven la textura del papel? ¿Cómo me agarra a mí el pigmento? Se presta para hacer muchas cosas. Este material es bastante maneable. Bueno, uno se ensucia mucho, pero lo bueno que con agua y jabón sale. Entonces podemos ir probando el material y hasta podríamos hacer plantas, podríamos hacer, fíjense, un fondo bordeaux. Yo podría ir trabajando algo de ¿ven? Algo de vegetación. Lo bueno que el fondo ya me va sirviendo a mí. Me ayuda vamos a hacer un tulipán. Fíjense, y no hace falta rellenar todo el fondo. Eso es lo bueno. Entonces después si quiero, yo puedo contar cualquier cosa. Vamos a trabajar con un tierra, fíjense. Puedo trabajar con algún otro azul después, yo ya teniendo la luz, por ejemplo, con un azul más oscuro, más intenso. Fíjense que también se van entremezclando. Uy, no aprieten mucho porque se pueden romper. Bueno, ¿ven? El pastel tiene esa calidez. Uno
puede sentir más de cerca, más, fíjense, miren cómo toma. No se hagan problemas si se ensucia total estos pigmentos. No, por lo general no son tan nocivos, no hay problema porque uno los puede manipular, pero lo importante es que prueben como tarea. No importa si es lineal, si quiero hacer esto y probar el material, ¿ven? Ahí se ve mejor. Si quiero probar el material y puedo ir trabajando con luces. ¿Ven? Es para trabajar de forma o naif, o puedo llegar a hacer algo de realismo si tengo un lindo perfil para trabajar. ¿Ves? Yo después puedo limpiar. Entonces, hasta puedo extenderlo. Y después entrar a trabajar y entonces acuérdense, después de haber puesto, si quieren volver a poner pigmento, les va a convenir fijarlo un poco, fijarlo con la laca, para que nos tome más pigmento después. Entonces ahí estaría más o menos... o sea, ya saben que una de las cosas más importantes es el papel, el color del papel y qué textura va a tener. Entonces, ya con esto nosotros, una tiza o un carbón, un pedacito de carbón, nosotros podemos trabajar en cualquier hoja. Después, bueno, espero ver si quieren hacer la copia de alguna pintura, sería interesante. Entonces, tienen bastante para investigar y trabajar. Entonces, nos vemos para el viernes, bueno, para ver lo de la exposición. Fíjense, ven cómo me ha tomado el pigmento la superficie. Entonces nos vemos vamos a ir viendo por WhatsApp. Me gustaría ver lo que vayan probando y viendo para la exposición. Entonces les mando un abrazo, muchísimas gracias a la Caja Previsional y al Consejo. Y bueno, a trabajar.